Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos al canal, yo soy Jay y esto es You're YouTube. ¿Qué tal estamos, compañeros y compañeras? Aquí estamos otro día más con la noticia más importante de Dragon Ball Online y recordaros además que el otro día hicimos el nuevo capítulo de la serie de peleas de Kamehameha reales en las que os vais a reír con Tai, que está muy chulo. Llevan 8 puntos. 9 puntos, madre mía, no, le estoy dando una tunda. Sí, Claro. pero eso se lo ha hecho de la castaña que se ha dado. ¿Qué le pasó? Se ha roto un diente. Se ha roto un diente este hombre. Fijaos, ahí lo tenéis. También recordados que nos patrocina es Fantasia.es, que en breve haremos un unboxing de sus colecciones de cartas TCG y que puede que hagamos un sorteillo, así que atentos. Y nada, vamos a darle candelilla, pues seguro tenéis ganas de enteraros de las cositas. Vamos a hablar primero de lo que sería Dragon Ball Online, obviamente, y hablaremos de Galaxy. En este caso, Galaxy ya ha rematado los últimos detalles de lo que sería la fase de la transformación de Ozaru, ¿vale? Todo el que quiera transformarse en Ozaru sabe que ya puede entrar en el server y han terminado el icono. Solo le falta ubicar dónde van a colocarlo, cómo van a hacer para que obtengas la transformación, pero va a estar muy chulo. Luego tenemos, en cuanto a Super Dragon Ball Online, nos ha enseñado bastantes localizaciones nuevas. El equipo está trabajando duro y nos ha mostrado el planeta Namek, nos ha mostrado el planeta de Bills. O sea, están haciendo bastante ampliación, que aquí lo estáis viendo, de los mapas y demás. Están haciendo bastante contenido, así que por lo que vemos va a ser bastante extenso, no se va a limitar a las ciudades que teníamos en Dragon Ball Online normal, así que muy guay. Luego, en cuanto a Unlimited, pues nos han mostrado que tienen nuevos skills y nuevos dojis. Ya sabemos que Unlimited ahora mismo está un poquillo para ello, porque están ahí trabajando poquito a poco y solo es un encargado, pero bueno, que sepamos que está muy bien. Después, en cuanto a Time and Space, que ya lo estrenamos el otro día, ya lo visteis, a ver si hacemos algún directillo más, en Time and Space han corregido bastantes bugs, ¿vale? Por ejemplo, en los shaders también han arreglado los shaders de algunos efectos, el sistema héroe, también han posicionado en el cuerpo el buff de Male Saiyan o de Hombre Saiyan, luego la inteligencia artificial y luego el fondo blanco de los ítems también lo han apañado, así que están trabajando en ello. Ya sabemos que ahora mismo con los testeos pues están avanzando bastante, están diciendo bastantes bugs para que los vayan corrigiendo y están a piñón. ¿Qué más deciros? En cuanto a DB Universe Budokai, pues nos han dicho que ha contratado con nosotros, muchas gracias por contratar con nosotros, el nuevo dueño, y nos ha dicho que van a tener bastantes cositas. En concreto nos han dicho que va a tener nuevos mapas, ¿vale? Y aparte de nuevos mapas también van a tener nuevas transformaciones y más cositas. Así que bueno, tenemos ganitas. En cuanto a Crisis, nos han comentado también bastantes cositas. Están trabajando en lo que es el sistema Super Warrior y tienen que aclarar varios puntos, pero va a ser un sistema similar al sistema VIP y será un sistema progresivo con recompensas diarias por logarse para todos. Las personas que donen obviamente recibirán mejores ítems, pero vamos a recibir todos ítems, ¿vale? Podemos seleccionar el tipo de personaje, aquí estáis viendo el icono de lo que serían los Super Warriors, ¿vale? Y nos han contado bastantes cositas de lo que sería la historia. El evento van a hacer más o menos como que el haber viajado en el tiempo ha hecho que los monstruos villanos de las líneas temporales en las que viajamos para resolverlos, de las TMQ oficiales, pues van a salir de su tiempo y van a venir a nuestro tiempo, a nuestro mundo, al del Dragon Ball Online. Y entonces tendremos que luchar contra ellos. Aparte serán monstruos que aparecerán aleatoriamente, pero se podrán hacer llamadas a otros personajes para que vengan a luchar contra él, ¿vale? Podemos ayudar a Trunks, que hablará en modo anuncio dando pistas de dónde se pueden encontrar estos enemigos, y habrá también lo que sería contratos patrulleros. Atentos, porque los contratos patrulleros van a ser quests que vamos a poder aceptar y que nos van a dar más cositas, ¿vale? Hay tres tipos de contratos. Ahí estará el básico, el intermedio y el profesional. El básico cuesta solo Zenith y es útil su nivel de recompensa, pero es baja. ¿Vale? Intermedio cuesta Zenith, pero requiere cierto sacrificio como consumir Wabos, tickets de CC y otros ítems. Esto lo vais a poder comprar durante el juego, que quede claro. Y luego tenemos el profesional, que solo estará disponible mediante el pase premium del Battleground y en los niveles más altos del VIP. Y dará las mejores recompensas, obviamente. Van a hacer este evento para que la población crezca y participe, y es bastante interesante el hecho de poder encontrarte enemigos con pistas de Trunks en modo anuncio, como cuando hay los torneos y demás, y que encima nos podamos avisar al resto de personajes, de jugadores mejor dicho, para que acudan a una zona en concreto y peleen contra este boss. Así que es un método bastante original. Crisis está metiendo cosas originales. Yo desde aquí recomendamos que lo probéis porque está muy bien. Es un servidor con muchas cosas que no tiene el resto, incluyendo Galaxy, que Galaxy tiene muchas cositas, pero Crisis tiene otras totalmente distintas y son únicas.
Y luego nos ha llegado a nuestros oídos, bueno, nos han contactado con nosotros también, lo que sería un desarrollador que está trabajando, son pocas personas, ¿vale? Pero es un nuevo server que apunta maneras. El server está todavía en la fase dev, pero que sepamos, nos han dicho que van a tener segundas transformaciones y entre ellas va a haber Super Buu, y en este caso, como la Android 21 también en modo Buu también la van a tener, aquí estáis viendo los diseños que están muy muy guapos. ¿Qué más nos han dicho? Bueno, va a tener lucha aérea, ¿vale? Y muchas más cositas. Tiene muy buena pinta. Van a tener, ya os digo, que segundas transformaciones y demás. Y le tenemos ganitas, Sobre todo el ver lo que es la lucha aérea. Además van a poner mobs que peleen en el aire y eso también es un punto a favor. Así que bueno, tenemos ganitas. Van a tener las DWC también funcionales. O sea, cuando salga este server, que va poquito a poco, ya os digo, está en la fase dev, cuando salga este server va a tener todo este contenido. Y eso es bastante interesante. Sobre todo el ver la transformación de Super Buu que teníamos en Universe Revelations, sí. Pues la vamos a tener aquí también. Pero luego el que pongan el Kid Buu como chica, que lo estáis viendo aquí en esta imagen, mola un puñado. Así que bueno, poquito más que deciros. En cuanto a server, esta semanita es lo que tenemos. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de noticias de esta semana. Espero que os haya molado. ¿Queréis ver el directo de peleas de Kamehameha? Os dejaré el enlace aquí arriba. Echarle un vistacillo porque está muy divertido. Nos echamos una risa hasta ello y vamos a hacer más capítulos de esto. Si alguien quiere intervenir y hacer de comentarista, bienvenido sea. Os animamos. Y nada, y bueno, que podéis seguirme en las distintas redes sociales, que me ayudéis un montón si os suscribís. Y nos vemos en el unboxing que intentaré hacer esta semanita. Poco más, un saludo y nos vemos. Chao, chao.